qué lindo saludarte, verte otra vez. ¿Cómo has estado? Bienvenido. Muchas gracias, Nico, para otra vez verte. Feliz año. Hoy me siento bien conmigo mismo, con lo que he hecho, con lo que estoy haciendo y con mi imperfección humana. ¿Y tú? Pues estoy muy bien, con frío, pero muy bien. Ahí, bueno, para la gente que nos escucha, que nos vayan a ver, te he invitado porque este es un proyecto que inicié justamente para promover un poco la salud mental, la salud sexual, bueno, en sí la salud en general. Y son conversaciones, yo los veo como un puente, ¿no? O sea, de generar un puente, tener conversaciones con gente de distintas escuelas, de distintas prácticas, de distintas profesiones, y que sea todo para el bienestar en general, ¿no? Entonces, ese es el por qué también te he invitado, que veo que estás haciendo cosas muy interesantes y que además la gente parece engancharse de ello también, ¿no? Como que hay una necesidad también social de aquellos temas de los que hablas, ¿no? Entonces, prácticamente eso fue algo que me llamó a hablar contigo. Y quiero saber, ¿qué es lo que te llamó a ti la atención de tu formación? ¿Qué te llevó más o menos a este camino? Sé que eres psicólogo, que hiciste un coaching transpersonal. No sé si lo hiciste con Daniel Taropio o... Pero bueno, o sea, que nos cuentes un poquito tu viaje. Gracias, Nico, por la contextualización. Mi viaje comenzó a los 5 años, con experiencias que rompían toda lógica y que también no tenía referencias ni personas que me entendieran en mi entorno. Por lo tanto, lo reduje a simples alucinaciones o percepciones de niño, ¿no? El tema es que ya a los mis 6 7 años ya hablaba de la muerte y de la vida, y era como un filósofo en miniatura. Entonces, a profundidad, nací con ello también. Y fui caminando así, hasta que a mis 12 años, el año 2000, un poco más de 20 años, formalmente me inicié en Reiki, ¿no? Y ahí ya empecé a mis lecturas de herméticas, mis lecturas, mis investigaciones paranormales, por una suerte de atracción, ¿no? Y bueno, después entré a estudiar psicología, donde me fue bastante bien, hice tutoría, me becaron con unos psiquiatras para estudiar algunos cursos, me gané una beca, un diplomado en filosofía, estuve en torneos de debate, eh, me fue súper bien, la verdad. Mi formación yo la llevé al extremo porque me relacioné con los profesores de distintas líneas y me acerqué a ellos fuera del aula, por lo tanto los conocí como personas y también me entregaron cosas más allá del aula. Entonces estaba estudiando mucho, estaba a la vez enseñando, estaba apostando, ¿no? Sabía que ese momento de mi vida no se iba a repetir. Y por suerte estudié en una universidad donde se desarrolla el cuestionamiento, ¿no? Donde está la interdisciplina, donde están los diálogos de las distintas líneas terapéuticas para ciertos cuadros, para ciertas condiciones, y te permitían a ti crear tu línea también, y que pudieras elegir tu línea. Y cada línea tenía su respeto, ¿no? Entonces, yo tuve la fortuna de que la malla que me tocó, la cambiaron. Duró una malla que duró 4 años y la cambiaron, pero tuve psicodrama, tuve aikido, tuve biodanza, ¿ah? Entonces tuve también mucho psicoanálisis, que me fue muy bien, tan bien que me quedé pensando en psicoanálisis varios días, dije, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Eh, Después, en los últimos años, me fui mucho en la línea fenomenología hermenéutica, que es lo último del cognitivo, pero lo último, ¿no? Donde hablan de elementos prereflexivos que van ocurriendo y aconteciendo, y que hay un mecanismo del cuerpo para ah, poder integrarlo, ¿ya? Porque para mí ya el cognitivo queda muy pequeño, entonces me fui a lo último y fue bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, a su vez fui practicando muchas cosas humanistas, ¿no? Desde la línea del Fukushi, las sillas vacías,
al Ujú, tema del momento presente, ¿no? ujú, Y lo transpersonal que ya lo traía de fábrica en mí. Por lo tanto, me moví en esas líneas, ¿no? Donde tenía facilidades, te podría decir, en todas, ¿no? Y además estudiando filosofía contemporánea, en un diplomado, con carrera mucho más racional. Entonces, toda esa formación me dio una base académica en que entendí que es un desafío comunicar de manera simple lo complejo. Hay un trabajo tremendo detrás de ello, ¿no? Y entendí también que la psicología, eh, se supone que el arte de estudiar al ser humano, su comportamiento, sus necesidades y su evolución, ujú, ¿no? ujú. Su evolución, ¿no? Entonces la evolución, curiosamente, mis primeros tutoriales fue relacionado, o ayudantías, como le llamamos en Chile, a asignaturas relacionadas a la biología y la psicología, ¿no? Ya. Y ahí me tocó estar 3 años transmitiendo cosas de estudio, de paper respecto a otras especies en su evolución, que sucedía en el comportamiento humano antiguamente hablando, ¿no? Que nos Ujú. permitió evolucionar, bla, 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 el darwinismo, ¿no? Y todo el desarrollo cognitivo que viene con todo eso, ¿no? Y Y claro, evolutivo. como la tristeza que se hayan quedado con que el más fuerte es el que sobrevive, y en realidad es la cooperación y colaboración la que permite sobrevivir y vivir, ¿no? Entonces, Ese esa es es mi un punto respuesta a que nivel muy quería tomar académico. hoy de seguro, Dale, dale. este tema de lo competitivo y y de la cooperación, ¿no? O sea, yo también vengo de un background de universidades donde nos metieron muchas líneas, ¿no? De estudio. Debo decir que en mi universidad lo que más nos metían era el psicoanálisis y a mí me encantó además lo junguiano, ¿no? Pero claro, nos metieron otras líneas cognitivas conductuales, obvio, humanistas. Pero claro, yo tenía esta sensación que en algunas universidades nos identificaban, no, ellos son los psicoanalistas, no, estos son los cognitivos conductuales, como cuestiones de las universidades. Pero nunca sentí esta cuestión de los profesores, de como de una competencia de cuál es mejor, cuál es peor, sino como esto de, no, este entra por tal camino al tratar de ver a la persona, al tratar de ayudar a la persona. Y algo que me sorprende, ¿no? Ahora es como, ahora, claro, estoy en otro continente, estoy en otro país, estoy en otra realidad social y veo una cuestión de la polarización y como que para mí es una polarización, ¿no? O sea, como que ya se van a un lado como de la competencia de cualquier persona que utiliza a lo mejor una escuela, una corriente distinta, tienen una crítica muy fuerte en cuanto a eso, ¿no? O casi un cancel culture alrededor de quien es terapeuta de algo que no sea necesariamente científico, por más de que para mí es muy importante que quien se dedica a ayudar, ¿no? A temas de salud mental, temas de salud en sí, tiene que estar bien preparado, o sea, tiene que formarse, tiene que hacer un proceso, no necesariamente un entrenamiento de 2 meses y empezar a ver a gente, ¿no? Sino que se prepare un poco de manera más responsable. Pero sí me sorprende un poquito el ataque, la persecución que he visto, que me sorprende, ¿no? O sea, que puedo entender cuando sea una persona que es como una impostora, ¿no? Una persona que está haciendo mucho daño, que no tiene una formación o hasta una ética moral al tratar de tratar con personas, ¿no? Pero, ¿por qué crees tú? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué crees que se da este tipo de polarización, este tipo de sistema? Bueno, y en muchos otros, ¿no? Pero desde tu perspectiva, ¿qué crees que falta aquí o cuál es tu percepción, ¿no? O sea, esa es la mía, un poquito como igual, ¿no? Viniendo a un continente ajeno al mío, en el que me he metido y puedo percibir cosas a lo mejor un poco diferentes. Bueno, me voy a permitir que me des por lo menos unos 3 minutos para responderte esto, dado que no sé quién lo va a escuchar, pero quien lo vaya a escuchar, que por lo menos le quede claro algunas bases epistemológicas, metodológicas, teóricas, experienciales, para que entiendan que lo que voy a decir está basado en las áreas de las ciencias humanas, ¿no? De las humanidades, ¿sí?
Sí, primero decir que terminar, que no solo me formé en psicología, sino también en PNL, hice clases también, después coaching ontológico corporal, ¿ya? Que unía la bioenergética con el cuerpo, no fue con Taropio, fue con otra escuela, y acá estudié un coaching sistémico, o sea, me fui desde la especialización de la mente a la gestión más práctica de cuerpo-emoción, al movimiento colectivo de los sistemas, ¿no? Más la psicología y más mi conocimiento con el chamanismo, como aquí llaman, con lo que aprendí de los antiguos, de las plantas, de las tradiciones antiguas. Entonces, con todo este background grande que me entregué, resulta que también me encontré con bastantes resistencias todo el tiempo, en Chile, acá, en todos lados, porque fui abriendo camino. Resulta que, de alguna manera, tenemos que pararnos en la primera base acá, de que ubiquémonos un poco a que no podemos reducir la realidad a la visión humana, ¿ya? O sea, es como mi visión humana o antropocentrismo es la verdad última respecto a lo que es la vida y la realidad. Dicho esto, podemos ubicarnos ya en salirnos un poco en el tema de que hay un objeto y un sujeto y el objeto es igual para todos, ¿sí? Y por Sí, lo tanto yo como sujeto, por ciertos modelos, tengo mayor autoridad respecto a qué es real y qué es no, ¿ya? Entonces cuando botamos un poco esa arrogancia, ¿ya? Y ese egocentrismo académico, literal, de cómo se tienen que hacer las cosas, resulta que se empieza la relativización, no es caer en un caos, más bien es enriquecer las entradas a este misterio, ¿ya? Eso por un lado. Segundo, hay terapias o hay líneas que se enfocan en la biografía del sujeto, ¿sí? En su sí, pasado, sí. donde además entienden la vida en un tiempo de pasado, presente y futuro, y se basan en aquello para desarrollar sus términos, sus metodologías, ¿ya? En consecuencia, centran su trabajo en aquellos traumas, aquellos bloqueos de que el individuo hizo para que los puedas reelaborar, para que los puedas liberar y de alguna manera generar una mayor flexibilidad, porque curiosamente la sanidad es flexibilidad, tiene un componente bastante alto de flexibilidad y adaptación, ¿no? Sí. Y, y bueno, esa es una línea que ahí entra el psicoanálisis, el cognitivo-conductual también. El Eh, MBR, que es a lo que me dedico también, que es muy, muy regresiva y con visión de futuro, ¿no? O sea, es una terapia muy, muy de ese estilo. entonces tenemos eso, el pasado, ¿no? El presente tenemos la línea humanista, por ejemplo, ¿no? Sí. De que se centra principalmente en qué te pasa a ti aquí y ahora Ujú. y qué está sucediendo en tu cuerpo aquí y ahora, qué es lo que le pasa a tu experiencia aquí y ahora. Es decir, como hay varios autores, Eric Fromm, Eckhart Tolle, Naranjo, bueno, un montón, ¿no? Ujú. Que hablan de que el escapar del presente es escapar de la riqueza de lo que se puede hacer en la terapia, ¿no? Entonces, toda escapada del presente se toma como resistencia y por lo tanto como un síntoma del ego que te quiere sacar de lo que está aconteciendo aquí y ahora en este flujo, ¿no? Ujú. Entonces ahí tienes varias líneas terapéuticas. Y hay otras que van a la trascendencia, ¿ya? Donde ahí está lo transpersonal, Sí. que es no solo el individuo o el ego, sino más bien el colectivo, la unicidad, la unión con algo más allá de tu comprensión intelectual, ¿no? Ujú. Donde hay varias experiencias con psicodélicos, experiencias cumbres, crisis, sobrevivir a la muerte, una serie de experiencias que hacen que muchas personas que estaban de alguna manera esclavizadas o defendían ciertos parámetros de lo que es real y lo que no, se les cayó. Y en esa caída entendieron y vivieron una trascendencia, ¿no? Y se les abrió de que,
wow, o sea, hay, como a mí me gusta decir, hay una lógica invisible sucediendo. Y que la entrada a esa lógica invisible, siempre en los más de 5.000 personas que me ha tocado trabajar, abogados, ingenieros, directivos de empresa, coach, que ven en mí como una manera de que además que puedo explicarlo, te puedo agotar la lógica, además te puedo decir, mira, esto es un misterio, ¿no? Cuando entran ahí, hay una humildad que se recupera, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, desarrollado en conjunto la epistemología, la metodología, la teoría que te estoy hablando ahora, como en una línea, ¿no? Eh, Cuando dicen la validez científica, se basan en un método cartesiano de verificación, replicación y una manera de comprobar ciertas cosas, ¿no? Ese método, ¿ya? Están llevando la experiencia emocional, que claro, hay algunos indicadores cerebrales del sistema límbico, de la amígdala, sobre algunos traumas que se vuelven a repetir ciertos mapas en mapas sinápticos en tu cerebro que replican el trauma, que hasta cierto punto se puede hacer un diagnóstico de eso, una fotografía del suceso, ¿no? Ahora, hay fenómenos que no van desde la lógica del análisis de los electrocardiogramas, ¿ya? Sino incluso se sabe que cuando hay psicoterapia o terapia o experiencias con plantas de poder o experiencias cumbre, hay modificaciones, ¿cierto? Zonas de tu cerebro donde está, por ejemplo, eclipsado un trauma, empiezan a haber nuevas mapas sinápticos. Sí, son nuevas, sí, sí, nuevas maneras de conectarse en una nueva red, ¿no? Como es Entonces, un recableo. ese recableo, en mi experiencia, por supuesto, tú puedes abordarlo a nivel de creencias limitantes, creencias heredadas, nuevas creencias, y crear el plan de acción consecuente. Y me han tocado personas, queridos oyentes, que han ido a varios cognitivos conductuales, así con la lista, y llegan a mí como la opción más atrevida, por así decirlo, y como entro en su universo interior como un explorador, no como un tipo que te va conceptualizando tu realidad, resulta que acontecen mapas sinápticos espontáneos, acontecen capacidad de flexibilidad, adaptación inesperadas, y se despiertan capacidades de sanación que ni una pastilla había logrado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que estas líneas de psicología que están criticando la que no conocen, está bien que defiendan su postura y está bien que reconozcan cuáles son sus límites, porque siento que ahí se pierde un poco la riqueza de la discusión, ¿no? Nosotros podemos abordar todos los cuadros, de depresión, de ansiedad. Bueno, resulta que a mí me han tocado personas con duelo que han sido tratados con cognitivo-conductual y resulta que siguen en lo mismo, ¿no? Y a estas personas en duelo, cuando les comparto, ¿cuál fue mi experiencia en duelo? De la muerte de mi papá, de mi abuelo, de mi abuela, que se murieron frente a mí, y les digo en esta frase mágica, que se los voy a compartir ahora para ti, Nico, y los que escuchen, es que el duelo es un grito de amor, en que duele dejar de amar a esa persona que partió. Y cuando te das cuenta que puedes seguir amándola, no por conformismo ni pensamiento positivo, sino porque realmente puedes seguir amándola, te estás ahorrando meses de proceso. Y esto lo he hecho con personas en duelo. Y he trabajado con muchas personas en duelo, ¿no? Entonces, doy ese ejemplo particular, ¿ya? Para que nos situemos. Yo creo que la discusión está abierta. Yo creo que hay cuadros y síntomas que pueden ser tratados con el cognitivo conductual o el psicoanálisis que van en la esfera del ego o de la identidad,
y hay otra esfera desde el vivir el presente, de salir de solamente tu importancia personal, que son otras líneas más propicias. Y eso también está bueno reconocerlo. Exactamente. A ver, de todo lo que has hablado, hay varios puntos en los que me gustaría entrar, pero claro, tampoco quiero hacer un video extremadamente largo. Dijiste algo muy importante para mí, la flexibilidad. Considero que para mí una de las aptitudes de un profesional, en especial de un profesional de la salud mental, es la flexibilidad psicológica. Y para eso, el aprender a nutrirse de distintas fuentes, ¿no? El beber de distintas fuentes, creo que es algo súper importante. Creo que ese es para mí un mensaje muy importante. Cuando ya estás en esta crítica de la distinta escuela, claro, estás cortando el diálogo, estás casi creando un dogma a través de tu ciencia o de tu práctica y limitas tu propio desarrollo como profesional y si es que trabajas con personas, su propio desarrollo. Y no es solo la escuela, no solo es la corriente, no solo es si es que eres psicoanalista o eres cognitivo-conductual o utilizas solo terapias de tercera generación o vas más por lo transpersonal, ¿no? Sino el tipo de persona que eres. O sea, para mí uno de los fenómenos más importantes que se da en la terapia, y para mí es primordial, es el rapport, ¿no? La relación terapéutica. Y eso es cómo te llevas como persona, ¿no? Como persona con aquella persona que estás trabajando. Puedes tener todos los títulos del mundo, máster, doctorado, postdoctorado, que si como persona no estás conectado por ese lado, puedes ser un intruso también. Puedes hacer mucho daño. Y gente que he conocido que a lo mejor han hecho una formación gestalt, que tú sabes que para ser psicoanalista o para ser gestalt no necesitas necesariamente una formación formal en psicología, o por lo menos en algunas partes, pero sí muchísimas, si no son miles, horas de terapia personal y supervisión con otra gente. Gente así que tienen este sueño, esta meta, esta vocación, esta pasión, esa misión, y que hacen mucho bien. O sea, para mí el mensaje es como, digamos, una madre de 56 años se da cuenta, conecta con su misión y no puede hacer una formación formal en psicología por lo que sea, ¿no? O en medicina o en lo que sea. Que dice su corazón, su alma le dice, quiero ir por aquí. Pero encuentra las herramientas en un coaching, en un psicoanálisis, en un lo que sea. Y es una formación responsable, con maestros, con supervisores, con casos así. Yo digo, ¿quiénes somos o quién es el resto como para cortarle ese camino, ¿no? Esa vocación, ese llamado? Para mí, yo me considero un tipo completamente bendecido, ¿no? O sea, agradecido, porque yo desde los 15 años sabía que quería ser sexólogo. O sea, yo voy a ser sexólogo algún día y estaba ahí conectado con ese deseo. Llegué a la sexología y fue todavía mejor de lo que me esperaba y me abrió puertas al trabajo con el cuerpo. Alguna vez conversamos igual de la bioenergética y los masajes y cuestiones así. Como unir al ser humano todavía más. Que a lo mejor otras personas formalmente no lo harían. A mí me dan muchísimas herramientas y a la gente con la que trabajo también. Y comprender que en nuestro estudio, en nuestra corriente, en nuestra escuela, con nuestros maestros, con compañeros, no somos sujetos que cargamos con la verdad, ¿no? Sujetos supuestos a ver. O sea, la verdad absoluta no existe, o no la tenemos cada uno, tenemos nuestra versión de ella. Y me parece que distintas corrientes, más espirituales, más trascendentales, más simbólicas, y las científicas, todas buscan lo mismo, la verdad, su verdad, y tienen su camino para llegar a ella. Entonces, para mí es como, qué importante tener este tipo de conversaciones donde podamos integrar y podamos ofrecer eso a la gente también.
que sea no solo la persona como profesional incompleta, ¿no? Con nuestras fallas, con nuestras limitaciones y sin apegar nuestro ego a la sanación de nuestra cliente, ¿no? Que es el camino de esas personas y somos como una función, alguien que le acompañamos, alguien que le hacemos de espejo, y aún así somos seres humanos incompletos, con equivocaciones, con errores. Yo creo que aceptar eso con humildad, ¿no? Y respetar que el resto también tiene eso, nos enriquece mucho. Entonces sí, por eso quería tener este tipo de conversación contigo, ¿no? Que podamos ver que yo vengo de distintas corrientes, tú vienes de distintas corrientes y conozco gente extremadamente científica y que hacen un trabajo maravilloso, pero es esto de permitirle al otro ser, claro, con responsabilidad y todo esto, si es que en especial vas a trabajar con la intimidad de las personas. Hay códigos para eso. Pero bueno, aquí, aquí quería hacer ese punto, dejar ese punto en claro. Hay distintos caminos para llegar a lo mismo. Ojalá podamos ser el puente para que esa persona encuentre ese camino de sanación o de desarrollo, que no todo es solución de problemas, ¿no? Tus corrientes también son muy de trascendentales y no todas las corrientes buscan eso. Y ahí es esa puerta, es esa opción bonita. Estudia esto, métete por este lugar, consigue este maestro, este terapeuta que te acompañe en un proceso así. No podemos, claro, limitar a la persona, acortarle a un estímulo-respuesta, que no digo que esté mal, ni tampoco solo un simbolismo, sino que somos seres complejos y que podemos integrar muchísimos factores. Pero bueno, si tú pudieses hacer un cambio en el mundo, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál consideras que es tu misión? ¿Qué te gustaría? Lo que estoy haciendo, eh, el encuentro del ser humano con, con ese misterio incognoscible, incomprensible de su espíritu. Y en ese encuentro seguir esa corriente que viene de ahí, que algunos llaman misión, propósito, y que se active esos espíritus en este cuerpo humano, que porque las veces, las cientos de veces que me ha tocado ver, me conmueve ver esa receptividad, ver esa disposición, ver ese servicio espontáneo por el otro, ver esas ganas de sumar. Esa es mi misión en parte, activar a los espíritus de las personas y otra misión que tengo es lo que yo llamo que varios guerreros de la conciencia se infiltren en distintos ambientes y generen influencia sin salir de esos ambientes, sino entrando más profundo. No tienes que dejar de ser sexólogo para conectarte con tu espíritu o con lo que es más grande que tú, sino que traer eso que es más grande que tú a sacralizar o ver lo sagrado o lo delicado o lo importante de que lo que tú estás haciendo con otro y contigo es que estás haciéndole a la vida. Entonces, mi misión es que entendamos que somos fragmentos y partes de la vida y que conectemos con ese flujo de vida, con todos los conceptos que quieran. No tengo apego, por suerte me gusta que haya juego de palabras respecto a cómo hablar de la vida y que somos la vida, qué significa eso, y moverse
moverse con esa conciencia que está ahí en el canal que a ti te guste, sexología, cognitivo, debate, como quieras, y, ¿no? y lo he visto face to face, o sea, no es un discurso poético, me ha tocado verlo, ¿no? Y resulta que ganas inspiración, ganas propósito, se, se pierde como la expectativa que pones sobre ti, te permites más. Hay un movimiento muy interesante que no me deja de asombrar, de que se despierten cosas tan parecidas en diversidad de individuos cuando entran en ese espacio. ¿Ah? Y sin ir más lejos, cuando hicimos el entrenamiento a la alta sensibilidad, era una puerta para llegar a ese vínculo grupal que Se ve llamaste rapport. súper, claro, súper bonito además lo que salió en ese entrenamiento. O sea, ahí la apertura, receptividad y disposición del grupo, con esa vulnerabilidad en ese nivel, generó nuevos mapas en nuestro cerebro, primero, y segundo, nueva memoria emocional, y tercero, disposición corporal, por la entrega que había en común. Entonces, el rapport, de alguna manera, algunos te enseñan que tienes que copiar la postura, hacer como un efecto espejo para generar. El rapport es abrir tu vulnerabilidad a la posible vulnerabilidad del otro. Entonces, desnudarte es el arte de ser humano antes que terapeuta. Ese es el super vínculo. Completamente de acuerdo. O sea, no podemos olvidarnos que somos seres humanos frente a otros, ¿no? Y sí, súper bonito ese entrenamiento. ¿Lo sigues haciendo, el entrenamiento de la alta sensibilidad? Bueno, me sucedió que este año estoy actualizando varias cosas y me di cuenta uno de mis misiones y mis sueños es, no sé si tuviste la película X-Men, Sí, ya, que de alguna manera me está tocando en diferentes lugares, con gente de diferentes países, que están teniendo un despertar de estas dimensiones o talentos como dones, ¿no? Que les cuesta gestionar, entender y decir, ¿cómo carajo hago esto? Y derechamente yo voy a hacer un paso más allá, que es el despertar de los dones en la vida cotidiana. Y la alta sensibilidad fue una preparación. Quiero invitar, ya tengo un par de personas que quiero que aporten lo suyo. Y en algún momento me gustaría tener, como el doctor Javier de X-Men, un lugar donde gente con talento o dones vayan a aprender a gestionarlos para vivir sus vidas y no dejar de estar en sus vidas, sino para estar más en sus vidas. Me apasiona, me encanta. Así que el alta sensibilidad evolucionó al despertar de los dones en la vida cotidiana. qué genial. Me parece un proyecto muy bonito y me alegro mucho, hermano. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por el espacio, por contribuir con esto. Había un tema más, no sé si es que tienes tiempo, si se puede. He visto que también has hablado mucho, es un tema que además en mi campo también se moviliza mucho. Estás hablando de lo masculino, lo femenino, que además me imagino, como a muchos profesionales de nuestra área, habrá algunas interpretaciones de lo que es el masculino y lo femenino, casi desde el patriarcado, más que desde esta fundamentación simbólica de los opuestos, ¿no? ¿Cómo estás trabajando las nuevas masculinidades? ¿Cómo estás trabajando esta energía de lo masculino también? Los roles cambiantes también sociales, que también hay como que diferenciar un poquito. Vale, te voy a introducir un poco la respuesta porque, imagínate, estuve en más de 12 congresos el año pasado hablando de esto. Entonces, lo que te puedo decir es a tres niveles. Primer nivel es que la masculinidad es un fenómeno que está por descubrirse y definirse.
no un concepto y un fenómeno definido y ya claro de cómo es y cómo actúa y de qué manera se desarrolla. En consecuencia, la fuente de la masculinidad o expresión de la energía o de la vida que llamamos masculinidad, ¿dónde está? En la naturaleza. Como todo lo que ha creado el ser humano, viene de la naturaleza, viene su observación de la naturaleza, ¿no? Esta observación no es solo antropológica, ¿ya? No es solo filosófica, sino cómo actúa, cómo se mueve esa masculinidad libre de conceptos previos, como una epogé, poniendo un paréntesis y acercándose a ver, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo es que, como tú te gusta lo simbólico, a mí me apasiona, hace años también, eh, resulta que en el imaginario colectivo, también en el patriarcado, eh, está dentro de la marea del inconsciente colectivo, o en la marea del imaginario colectivo, ciertos arquetipos del héroe, ¿no? Del hechicero, del guerrero, ¿ya? Sin embargo, en mis investigaciones, primero experienciales, descubrí que también hay la posibilidad de crear arquetipos, ¿ya? Para el inconsciente colectivo, que eso ya lo he estado haciendo y, bueno, esa para una conversación muy apasionante. Y, bueno, resulta que también fui desglosando estos arquetipos, ¿no? Y resulta que lo puse a prueba con un taller a casi 50 hombres, donde les puse los nuevos arquetipos masculinos. Resulta que los 50 hombres llegaron a sentir estos nuevos arquetipos, llorando, emocionados, impactados, en solo 1 hora y media de taller, ¿no? Y ahí tuve mi evidencia de que estos arquetipos nuevos, o actualizados, o más antiguos del patriarcado, tienen su resonancia en personas que no tienen idea de este tema, ni mucho menos de esta terminología, pero sí tienen una experiencia que despierta. Entonces, está la fuente de la naturaleza, están los arquetipos, y finalmente en el comportamiento social, como está ocurriendo un cambio en el femenino, y el masculino ya no se puede ser el ignorante y olvidadizo, ocurre que la deconstrucción que muchas líneas masculinas están haciendo, de la adicción al porno, de controlar tu sexualidad, tu líbido, que conozco a los que lo hacen, lo respeto. Lo que yo trabajo más bien es tu creación de tu ser hombre. Y la creación de tu ser hombre es sin referencias previas. Y eso lo hace complejo, desafiante y Claro, apasionante. claro, porque Porque es la tenemos construcción, además, es la llegada a tu manera auténtica de ser hombre. y para eso la deconstrucción social, simbólica que tienes que tener de los mandatos, ¿no? De la Y esta es cultura. solo una parte. Yo creo que hay muchos que Exacto, sientan su energía ahí y en realidad sí, sí. Es como, más, como, salió nuestro grupo, ¿no? De la formación, ¿no? eh, También el cómo expresábamos esto. Y yo creo que es ese cambio que además la sociedad nunca ha estado en este punto, ¿no? De cambio, así, ¿no? O sea, de estas fortalezas, de esta fuerza al cambio de lo patriarcal, digamos, ¿no? O sea, hay un despertar distinto, pero en todas las personas, o sea, aquí no es una cuestión de género, para mí es una cuestión de movilización interna de lo simbólico, como yo lo entiendo, ¿no? O sea, para mí es esto, como bien lo has expuesto tú, sinceramente, desde de estos elementos que hemos cogido desde de la naturaleza que nos ha impactado a todos, nuestro inconsciente colectivo, y de ahí todo lo que se ha creado también a nivel social. Y ahora una etapa de cambio poderosa, necesaria además, y y una de las auténtica. frases que digo mucho es que el masculino es un misterio, y lo repito muchísimo, un Eso. grupo de mujeres, de hombres, que es un misterio, y que juntos podemos ir a ver qué es eso
más allá del patriarcado, ¿no? Exactamente, Entonces, exactamente. esa indagación, para cerrar el inicio de la respuesta, es ir en encuentro de ese fenómeno, ir al encuentro de ese misterio. Y resulta que acabo de escribir algo re bonito de qué ha sucedido con los cientos de hombres y mujeres que me ha tocado acompañar en ese encuentro con la energía masculina. Y es que te da cosas, te da inspiraciones, te suaviza, te equilibra, te coadministra. Y es como, ¿qué es esto? O sea, a mí la masculinidad me la han vendido en circuitos terapéuticos y espirituales, como la dirección, la fuerza, el sostén. Ujú, Mentira, weón. ujú, No, ujú. la masculinidad es mucho más misteriosa y tiene muchas más caras de las que nos han dicho incluso en el circuito espiritual. Y como me he atrevido a ir derechamente al encuentro de la naturaleza, con trabajos ancestrales, después el acomodamiento psicológico, después los métodos de coaching, después la experiencia de recibir la experiencia del otro, me han hecho ver, en estas palabras simples, que entre más disposición a explorar una masculinidad eh, que ha sido de alguna manera escondida, ha sido de alguna manera bloqueada de acceder a ella, más allá del patriarcado, más sorpresas vas a traer para tu vida. Y Genial. esas sorpresas te pueden dar cosas que buscas en otras cosas, con otros métodos. Y como ya lo he visto en mujeres que trabajaron su vínculo con la energía masculina, por ejemplo, por más de 2 meses, me mencionaron movimientos que en años no habían tenido. Entonces yo, al ver esto, digo, wow, ¿ya? O sea, yo no me siento dueño del fenómeno. Yo les digo, vamos, exploremos juntos el fenómeno. Y digo, ¿qué es esto? Todo lo que da eso. Genial. Ese es un tema además en el que podríamos Uf, realmente adentrarnos muchísimo más, porque claro, es que este descubrimiento, y para mí, bueno, ¿no? Desde cómo yo veo las cosas, cada ser es tan diferente al otro y agarrarnos de ciertas estructuras sociales más bien nos limita tanto, o sea, que nos atraviesa como seres, sí, pero somos tan únicos, tan irrepetibles, tan únicas, tan irrepetibles que, que en ese descubrimiento personal creamos, ¿no? O sea, creamos y hacemos movimientos, llámalos movimientos sociales, llámalos movimientos energéticos, arquetípicos, estructurales, o sea, de modificación importante y que debería, ¿no? Promoverse eso, o sea, qué bonito. O sea, por lo menos a mí me parece bonito. O sea, una esfera curiosa, una esfera así para bañarse un poco, con valentía y con humildad también, con respeto. Bueno, algún rato me gustaría hablar en otra ocasión de este mundo también espiritual que estás abriendo. Me he topado con algunas personas que han tenido estos despertares espirituales, ¿no? Que a lo mejor desde cierta visión clínica, psicológica, está casi patologizada y después de un tiempo tiene como un flourishing otro nivel, ¿no? Que deja de ser patológico, que simplemente no obedece ciertos órdenes sociales, pero que es completamente funcional que no sé, y que es capaz de percibir algo más allá, que me parece súper bonito y que hay que conversarlo un poquito más. Bueno, Benjo, muchísimas gracias por tu tiempo. Qué lindo verte otra vez. Bueno, y gracias por tu tiempo. Ojalá nos podamos ver en una siguiente vez. Gracias, Benjo. Ajo, gracias. Te mando un abrazote. Abrazo. Chao, hermano.